Bienvenidos a esta secuencia del cine cubano, un encuentro semanal del cine y sus protagonistas. En enero de 2025, los estudios de animación del ICAI llegaron a sus 65 años de fundados. Con Armando Alba, su director de producción, conversamos en las secuencias de hoy. Los estudios de animación del ICAI están cumpliendo 65 años y bueno, mucha gente se pregunta eso, ¿no? ¿Por qué un año, si el ICAI cumple 66, los estudios 65? Y es que pocos saben que los estudios se fundan y todo esto son cuentos que afortunadamente tuve la dicha de compartir con Pepe Reyes, uno de los fundadores de los estudios. Pepe, Muñoz Bach, Hernán Enrique y Jesús de Alma fueron los cuatro, como yo le decía jocosamente a Pepe, los cuatro jinetes que convocó Santiago a inicios del año 59 para crear eso que sería el departamento que completaría la cinematografía cubana, ¿no? Y ellos efectivamente comenzaron a trabajar dos proyectos de manera simultánea, La Prensa Seria y El Maná. Y me contaba Pepe que por un error que tuvieron técnico, La Prensa Seria, que era el primero que habían empezado, terminó siendo el segundo que terminaran. Y por eso, al año siguiente, cuando terminan, en 1960, terminan El Maná y se lo muestran a Alfredo, es que Alfredo considera que ya está completo, que se puede dar por completo el cine cubano, y por eso es que se anota el surgimiento de los estudios, que no eran estudios, era un departamento justo en el año 60, un año después del surgimiento del ICAI. Entré convocado a un curso de línea y relleno, o sea, de entintar acetatos, se hacía el proceso tradicional de cine, pero nos hicieron pruebas porque al año siguiente, en el año 93, se iba a comenzar la animación de la serie que terminó siendo una serie de largometraje Mafalda, una serie que fue de mucho éxito, incluso de mucho valor por parte de Quino, porque respetó la puesta en escena de Juan, respetó mucho eso de la Mafalda, que no necesita hablar, que no necesita dialogar para hacer su denuncia, para hacer su crítica aguda y política. Y para nosotros era muy divertido comenzar trabajando con un personaje del cual sabíamos poco, conocíamos por las viñetas, pero realmente conocíamos poco. E inmediatamente, terminando Mafalda, comenzamos ese último largometraje del Pidio Valdés, que fue la serie Más se perdió en Cuba, también hecha largometraje Contra el Águila y el León. Por tanto, teníamos casi la suerte de tener dos largometrajes corridos y dos largometrajes de Juan Padrón, además. Todo eso se hacía en cine, o sea, todo eso era aprendiendo mientras trabajábamos, porque ahí mismo también descubrimos que no había escuela de animación en Cuba y que la animación se aprendía aquí, con esos animadores, con Noel Lima, con Mario García Montes, con Jorge Ardón, con Gabriel Ramos. Se hacía aquí, se hacía, como dice Silvio, a mano y sin permiso, ¿no? Me he visto formar muchos compañeros que de una manera u otra han perdurado o no. He visto incluso el desarrollo de los talleres infantiles, que es una tradición que continuamos, y vi niños que se formaron en los talleres, los he visto regresar siendo jóvenes y adolescentes y ya realizadores, o sea, animadores formados que han continuado trabajando en los estudios. Entonces, a mí me tocó un poco ese tránsito entre esa era analógica, esa era del hacer cine en 35 milímetros, a la era digital. Lo primero fue un pequeño proceso ahí que se hacía, que era la comprobación de la prueba lápiz, que también aceleró mucho de los procesos. Antes se filmaba en blanco y negro y luego había que esperar ese revelado y revisarlo, y eso traía, por supuesto, muchos más costos. La producción de animados en cine era bastante costosa desde el punto de vista de las pinturas que se utilizaban, que eran pinturas importadas, del acetato de celulosa, que era un acetato importado, y hasta de la calidad del papel, porque no se podía utilizar
cualquier papel, un papel con un gramaje necesario para que se pudiera transparentar las líneas. A lo contrario, era imposible llegar a poner tres hojas o más para seguir el proceso de animación. Y luego además la película 35 milímetros, revelado, todos esos procesos que trae aparejado el cine. Por tanto, la computación no sustituyó nunca en cuanto a términos de velocidad de producción al hombre. Se sigue animando a mano, aun cuando se usa una computadora, se sigue dibujando a mano. Es necesario de todas maneras el talento de esa persona que sabe dibujar y que sabe crear la ilusión del movimiento, que es la animación. Eso sigue siendo imprescindible. Lo más difícil, ya cuando saltamos a la nueva sede de los estudios en el año 2003-2004, ya veníamos con toda esa fusión tecnológica, con toda esa tecnología incorporada, y fue necesario enseñarle tanto a los realizadores, esos que tuvimos la suerte de que nos transmitieran la enseñanza, Tulio, Mario, Juan, Paco, incluso como le decíamos nosotros cariñosamente, las morenas de Lini Relleno, Esperanza, Carmen, todas esas personas que lo que hicimos fue sumarlas, sumar su experiencia, de enseñarles una nueva herramienta, de enseñar que se podía colorear con un clic, pero que era importante que ese clic fuera en el lugar adecuado. Y por tanto esas personas nos acompañaron muchos años después de estar aquí en la nueva sede de los estudios. Y hubo proyectos que hubo que transitar directamente ya a la era digital, como fue el caso de Fernanda. Fernanda, por su geometría, hubiera sido casi imposible hacerla a mano. Yo recuerdo que Noel, que iba a hacer su director de animación, me decía, pero ¿cómo hacemos una plantilla para llevar ese trazo? Y yo le decía, no hay otra que arriesgarse. Y nos arriesgamos, Esther y yo, a adquirir 3 o 4 computadoras para empezar. Le pusimos 3 o 4 computadoras a los muchachos que ya se arriesgaban a dibujar fuera del papel. Es increíble como muchos en un principio borraban y soplaban, como si todavía hubiera grafito o algo por eso, porque lo difícil es eso, lo difícil es cambiar la mente de las personas y adaptarse a que hay una nueva forma, aunque se conserve el mismo dinamismo de cine. Yo creo que esa fue la grandeza de Juan, de Mario, de Tulio, que no cambiaron esa esencia del cine, no cambiaron esa esencia donde lo importante es el guión, donde lo importante es la historia que tienes que contar. Lo demás es una forma que se va a mejorar la calidad del color, se va a mejorar la calidad del sonido, se puede mejorar la calidad de los efectos, pero la quintesencia sigue siendo el cine por dentro. Esa es la parte más importante. Más vampiros en La Habana, filme dirigido por Juan Padrón, marcó un punto de giro en la manera de producir la animación en Cuba, convirtiéndose en el primer largometraje animado en introducir la animación digital. En esta nueva sede de los estudios ya vamos a cumplir casi 20 años, o no, más de 20 años, fue en el 2004. Y han sido muchos los momentos importantes en este lugar. Uno de ellos, sin dudas, fue el largometraje de Meñique. ¿Por qué? Porque fue el primer largometraje que sí nos lanzábamos totalmente en el campo digital. Como decía, el primero que hicimos, Más vampiros en La Habana, era todavía la animación tradicional asistida por ordenador, era como se conocía en el mundo, todavía se seguía dibujando en papel y lo que se realizaba de manera tecnológica era el resto de los procedimientos que usualmente se hacían en cine, pero incluso estaban montados en software, en programas que obviamente habían sido diseñados por personas que conocían el proceso cinematográfico. Por tanto, Meñique cambió un poco esa dinámica, ¿no? Fue la primera vez que sentimos la exigencia de las máquinas, porque además fue un largometraje que se extendió en el tiempo justamente por la evolución que fue tomando en ese sentido. O sea, pensábamos hacerlo igual que Más Vampiros, pero surgió la estética 3D. Hubo un momento en que Silvio, que hacía la música, lo vio y dijo, pero tiene más bonito el 3D, que eran los escenarios, que los personajes. ¿Por qué no lo hacen todo en 3D? Y eso era como una provocación difícil, pero no imposible. Y así, yo creo que ese fue un punto de inflexión grande.
también lo han sido desde ese punto de vista los largometrajes de Fernanda, porque han sido también los dos largometrajes en los que se ha animado, se ha dibujado directamente en máquina, donde ha sido necesario tener ese cuerpo de animadores. Lo mismo pasó con La Super, que era un largometraje, primero la ópera prima de Ernesto Piña, pero además que nos truncó o nos intentó truncar la pandemia en ese momento, y fue entonces difícil la forma de experimentar esa producción en la distancia. Cómo se hacía un arte que es un arte colectivo, porque si el cine en sí es un arte colectivo, el cine de animación lo es aún mayor, o sea, se hace mucho más necesario ese intercambio constante de ideas, de muestras, de pruebas, de ensayo, de error, se hace mucho más necesario que lo que quizás se puede hacer en el cine de ficción. Y La Super fue ese reto, fue el reto de producir en medio de una pandemia. Hitos de los cortos han habido también sus hitos, como fue el caso de Quietud Interrumpida, que fue uno de los primeros que jugó un poco con ese realismo histórico y jugó un poco con ese efectismo real, pero también lo han sido cortos como 20 años, o que fue muy difícil, porque si bien manteníamos una tradición del stop motion, nos cogió en el cambio a esta sede en el que todavía no teníamos nada desde el punto de vista de materiales, de un espacio, marcó el hito y la pauta de que era necesario potenciar esa línea en todos los frentes, no solamente porque los recursos del stop motion siempre han sido, como decimos, los desechos, ¿no? Los reciclados. Yo recuerdo la visita de Walter Tournier, un famosísimo realizador uruguayo de stop motion, que se quedaba asombrado de la creatividad de nuestros realizadores cuando observaba los componentes que ellos habían diseñado, no solamente por la creatividad, sino, como decimos los cubanos, por la necesidad, que es la madre de la invención. O sea, el no poder contar con una tienda a donde llegar, como cuenta él, para comprar accesorios, sino que nos hace diseñarlos. Y muchas veces ni siquiera sabemos que existen esos accesorios, un poco diseñarlos desde cero y desde la funcionalidad de cómo va a ser mejor en ese ensayo de error, terminamos haciendo algo mejor de lo que se vende incluso en el exterior para esos fines. Los estudios de animación del ICAI constituyen la escuela formadora de importantes exponentes de la animación en Cuba. Sobre su historia fueron las secuencias de hoy. Yo soy Daniela y nos volveremos a encontrar dentro de 7 días para seguir hablando de cine.